Su presencia y su energía son conmocionantes. Maithili Devi nació en Italia, en Sicilia. Llegó a Mendoza en 1994, luego de transitar otras ciudades de nuestro país. Su sensibilidad es hija de sus grandes viajes. El primero de ellos a la India. Su viaje iniciático, transformador. Allí encontró su nuevo nombre y también un legado milenario que nos trae a nuestra provincia. La parsimonia y el talento son las características de Maithili Devi, que ha difundido en nuestra provincia el arte y los mantras tradicionales de la India, y también el trabajo del yoga, y con el que todos en Mendoza la relacionamos. Su último trabajo es Canto del Alma, mantras que inspiran, cantos de paz. Sus descubrimientos son nuestra pasión, por eso la recibimos en este café de arte y cultura, en la biblioteca de la legislatura provincial. Es un placer compartir un momento de conversación con Maithili Devi. Bueno, estamos en la biblioteca de la legislatura provincial, disfrutando de otro momento de charla, en este caso con Maithili Devi, alguien que está muy cerca de nuestros afectos, que conozco desde hace muchos años, fundamentalmente en su faceta musical, pero su otra faceta, que es realmente muy, muy amplia, que tiene que ver con un camino que se inició, según me contaste alguna vez en la radio hace muchos años, con un viaje, ¿no? Un viaje iniciático, de esos que necesitamos todos. ¡Qué memoria, Miguel! ¿Viste? Sí, debo decir que los viajes son un componente fundamental en mi vida. Y mi primer viaje serio fue a la India cuando tenía 19 años. Y realmente me cambió la vida. Fue un viaje de varios meses para una formación de yoga. Y de ahí no paré nunca más hasta que llegué del otro lado del mundo, aquí en Argentina. Pero digamos, creo que es como simbólico, es como una metáfora, ¿no? De todo digamos, a medida que te mueves afuera, en realidad hay algo que se transforma interiormente, y creo que eso es lo que más me interesa, ¿no? Digamos, concebir el viaje como una transformación también, como si quieres salir de sí. Y creo que debería ser institucionalizado un viaje para todo el mundo. Un viaje necesario, iniciático para todos. Para todo el mundo, salir de lo conocido, ¿no? Sí, y enfrentarte a otras cosas. Y en tu caso es muy simbólico, estoy pensando, porque venís de Sicilia, sí. de ese eje del mundo grecorromano, más greco que romano, digamos, sí. Más griego que romano, es Occidente, ¿no? Es sí. la historia de Occidente. Sí. Y ir hacia una cultura completamente diferente, o al menos al contraste, ¿no? Sí. Me dijiste que te cambió la vida, así muy sencillo, pero yo quiero conocer los detalles, el primer día, el segundo. La de la India. Claro, exactamente. Impresionante, digamos que fue muchos años atrás, entonces había muchas cosas que después, cuando viajé la última vez en el 2000, ya estaban como un teléfono. Telefonar significa, llamar a casa significaba reservar, no sé, días antes, estar ahí 4 horas quieto esperando que te llamaran, por ejemplo. Era otro mundo, otro planeta, otros olores, otros sonidos. Realmente la India y otros países de Asia son otro mundo, ¿no? Pero era fascinante, fue maravilloso porque, digamos, también el contexto, el lugar, digamos, las enseñanzas con las que entré en contacto, todo eso fue maravilloso, ¿no? Digamos, me cambió el mundo en el sentido de reforzar mi vocación, si quieres,
ahí es donde decidí que eso es lo que quería hacer por toda mi vida, ¿no? De estudiar yoga, de practicarlo. Bueno, después de muchos años vino la enseñanza, digamos, pero, o sea, de que yo me pusiera al frente, pero de ahí decidí toda una serie de cosas en mi vida que marcaron el rumbo hasta ahora, prácticamente. O sea, no muy lejos del lugar donde vos naciste, nació el concepto de la ataraxia, que es la imperturbabilidad, ¿no? Griega. sí, Pero, claro, tenemos esa idea de despojarnos, tal vez de las ambiciones, del ego, del yo, sí. solamente desde ese modo occidental, ¿no? La ataraxia en este caso. Pero, ¿de qué modo viste el contraste en el mundo oriental, asiático? Porque yo creo que ese es el eje de los temas que hoy se están discutiendo en el mundo filosófico, terapéutico, ¿no? Cómo tratar las ambiciones, el yo, lo que podemos alcanzar, lo que podemos desear, sobre todo. Claro. Bueno, creo que también tenemos que entender que es necesario, en un cierto sentido, adaptar todo lo que viene de India a la condición, digamos, del ser humano de hoy en día. Occidental o no, porque en India también se han ido transformando muchísimo. Y como justamente hay que pensarlo así, son enseñanzas muy plásticas para acompañar un proceso de toma de conciencia de lo que es realmente la conciencia, o bien cómo usar la mente, cómo usar digamos, las herramientas cognitivas para poder ubicarse en el aquí y en el ahora. Es algo que en realidad Occidente digamos, no tenemos muy planteado como seres humanos. O sea, ¿cómo uso este cerebro? ¿Cómo uso esta herramienta que es comprender la realidad? Porque nos damos cuenta de que una vez que está formateada, sigue imponiendo su visión en el presente constantemente, en vez de usar la plasticidad que en realidad tiene. Entonces, la meditación, la práctica, en realidad debería apuntar todo el tiempo a eso, o sea, cómo uso mi instrumento. No estamos acostumbrados como seres humanos a pensar, digamos que tenemos un software, que es nuestro cerebro, que está formateado como millones de años atrás. ¿Entiendes? Como si fueras con un celular que tiene un chip de hace 50 años, no sé, no existía. Quiero decir, no sabemos de tener un instrumento increíble. Esa es la época justa para aprender a conocer quiénes somos en realidad, cuál es nuestro proyecto como seres humanos. Y lamentablemente, en un cierto sentido, nos generamos un techo de vidrio que es, digamos, lo que ya hemos alcanzado, ¿no? Sin darnos cuenta que en realidad, sobre todo en los momentos de crisis, es donde hay que darse cuenta de este techo de vidrio y saltar más en vez de deprimirnos o, como decirte, agacharnos, ¿no? Es muy fácil a veces confundir lo que tiene que ver con el mindfulness, que es una práctica filosófica y también terapéutica, muy difundida en este tiempo. Y vos me hiciste una distinción muy interesante, porque esto viene del budismo y lo que vos perseguís viene más del yoga. Sí, pero lo considero muy válido, si no fuera, porque hoy en día, si te fijas, yoga también se está, digamos, lo pongo entre comillas, pero comercializando mucho. Es decir, que decir yoga es como decir música, hay de todo, ¿no? Con mindfulness es un poco lo mismo, pero digo, rescato muchísimo, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho como de investigación de el efecto de la meditación en la conciencia, en el cerebro, en las funciones orgánicas, ¿no? Esto lo rescato un montón. Y me interesa mucho lo que hacen en realidad, justamente como un entrenamiento al uso de la mente. Se ha vuelto una práctica occidental en Europa, por sobre todas las cosas. Es muy habitual en las empresas, en todos los ámbitos, incluso ha entrado en ciertos ámbitos universitarios, pero es también un mundo, me parece, que hay que tener un poco de cuidado. Sí. Hay un monje tibetano que decía, antes de la meditación viene la moral. ¿Entiendes? Porque es cierto, toda esta práctica potencia la mente. Entonces, después, ¿cómo usas tu mente? Porque
digamos, puedes usar tu capacidad de enfocarte para ser un mejor ladrón. Eso es lo que decía el Swami en la India, dice, yoga te mejora, pero si sos ladrón serás mejor ladrón. Es decir, cuidado, digamos, con la conciencia con que te ubicas en la realidad. No es solamente la técnica, es justamente la ética, la moral personal, ¿no? Que Sí. te da un uso correcto de lo que adquieres. Sí, es cierto, porque estas técnicas también se aplican para convertirte en millonario en 4 años, ese tipo de cosas, que no dan resultado, te lo digo porque lo... ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Probaste? no. ¿No? Terminé más pobre, más pobre todavía. Yo no intento. No lo intentes, pero bueno, el que se vuelve rico es el que te da el curso y ese tipo, Tal cual. de cosas, ¿no? Tal cual. Realmente a veces caemos en los mismos errores de siempre, venimos formateados desde Claro. hace miles de años con el mismo cerebro y con los mismos deseos y las mismas ambiciones. Tal ¿no? cual. Y caemos en las mismas trampas. Sí, tal cual. En este caso, ¿y la música cómo fue complementando este camino tuyo? La música siempre estuvo en mi vida y fue, digamos, siempre lo primero, aunque no me di cuenta. Porque, digamos, en mi casa mi papá tocaba el violín, tocaba el piano y amaba la música, entonces crecí en un ambiente, digamos, donde se vibraba música. Y empecé a tocar piano a los 5 años, hasta los 17 cuando empecé con la universidad y ahí, bueno, solté todo, me fui a otra ciudad, pero entonces ha sido siempre así, me mueve, me deja en un lugar y lo abandono. Después vuelve por la ventana, me vuelve a mover en otro lado, porque, digamos, la India, todo bien, música, digamos, meditación, pero básicamente había un montón de música, un montón de cantos, era maravilloso. Para decirte que sacrificaba mis pocos minutos de siesta, que eran fundamentales para ir a la clase de canto con el maestro de canto de música tradicional, ¿no? Entonces, bueno, después de nuevo entré en un periodo mucho más como meditativo, muy intenso, muy interior. Ahí abandoné de nuevo la música y de nuevo volvió con otra matices arista como música, canto coral, música clásica, de nuevo, en fin. Y acá de nuevo llegué, abandoné todo y después entré también en un proceso de decir, bueno, quiero empezar a cantar profesionalmente y cuando me conecté realmente con mi voz, con mi mundo interior, empecé, digamos, fue un proceso de crisis, de transformación, porque ahí donde nace lo que llamo el espacio de la voz, o sea, que esconde la voz, está, digamos, más allá de que la uses como una herramienta técnica, pero hay todo un mundo emocional, psíquico, subconsciente, profundo adentro, que está clamando por salir, y hay que darle espacio para que también, porque la voz pertenece al cuerpo, ¿no? Entonces, y de ahí justamente mi proyecto era plasmar los cantos de la India. Y me tomó al menos 11 años, cuando finalmente decidí armar un proyecto del cual surge primero Mucho cielo, una tierra del 2016. Sí, un hermoso trabajo. Y después Canto del alma, que salió en el 2018. Canto del alma, este disco. Bueno, y contame respecto bueno, de la composición, de lo que hay dentro, de lo que podemos escuchar en este Sí, ese trabajo, digamos, supera el anterior porque ahí decidí también hacer de lo mío, ¿no? Hay dos temas que son, muchos arreglos, son míos. Y como melodía, digamos, parto de mantras que son siempre básicos, o sea, son siempre lo mismo, pero de ahí lo musicalizo, digamos, una melodía, digamos, especiales, ¿no? Que así que, digamos, personales. Y después dos temas son míos, escritos en castellano, o sea, con mi acento, que todavía no se va, pero bueno. Pero que es maravilloso. Bueno, lo importante es el mensaje, creo que... ¿Sabes qué me quedó como una idea muy fuerte, esto que decís, lo que hay en la voz, eso que hay dentro nuestro y que clama por salir y que sale con toda nuestra identidad, ¿no? Con las rugosidades,
las partes más blandas con las partes más cálidas, Sí. y reflejan tal vez parte o buena parte de lo que tenemos dentro. Y es eso tan inexplicable y tan hermoso de las artes populares, ¿no? Cuando escuchamos cantar a alguien Tal cual. diferente a todo el mundo, ¿no? Y voces de gente que ya no está físicamente, gracias a estos artificios técnicos que ya tienen 150 años, pero que podemos disfrutar de voces increíbles de personas realmente sobrenaturales, no solamente grandes cantantes de ópera, sino también Carlos Gardel creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Sí. Escuchar esa voz. Sí. Y uno puede investigar, imaginar qué había dentro de esa persona escuchando esas Sí, voces. sí, en el fondo, o sea, ¿Qué te hay gente dicen que esas voces? que se ha ocupado de eso, o sea, realmente. De hecho, se conecta mucho con la Gestalt, con un médico que se llama Moses. Él habló de del concepto de persona, ¿no? ¿Te acuerdas que en en Grecia se usaban en la tragedia, o sea, en el teatro griego, Máscaras, se claro. usaba esta máscara que estaba calibrada en modo que la voz del actor saliera con la característica propia del personaje. De ahí sale el concepto persona a través del sonido, ¿no? Y que justamente la voz, en un sentido, la usamos profesionalmente, digamos, la velamos, ¿no? La arreglamos, ¿no? Pero hay cierto nivel de la escucha de la voz, que es el tono, que en realidad no lo escucha la parte que comprende qué se está diciendo, sino solamente se conecta al aspecto emocional que está detrás o en el fondo de lo que se dice. Este doctor Moses calculaba que más del 80% de nuestra atención se vuelca a este aspecto emocional, a través de los tálamos. Solamente el 20% te sirve para entender qué está diciendo la otra persona, pero todo tu cuerpo, digamos, ese aspecto que controla la parte, digamos, subconsciente, está toda volcada a esta atención. Por eso también estar atento a que estoy dando desde otro lugar, que es lo más difícil, o sea, una gran responsabilidad, ¿no? Sí, sería una buena explicación de lo que todos tratamos de explicar cuando tratamos de decir qué es la poesía, que es eso sustancial, que no tiene que ver con el sentido de las palabras, ni tan siquiera con el idioma en el que se habla y se pueden inventar palabras y hacer, tal cual, y hacer poesía, ¿no? Porque hay una voz interior que habla por nosotros. Exacto. Por eso en todo este proceso lo que más rescato es llegar al centro, ¿no? Llegar a lo más esencial de sí, ¿no? Y ser más como transparente, sincero posible, ¿no? En en la interlocución, básicamente lo que uno ofrece al mundo. Al mundo, digamos, a la vida, al cotidiano, al aquí y ahora, ¿no? Pensarlo también en estos términos. Porque, perdón, digamos, hablar, tal vez puedo estar hablando poca hora, pero pienso todo el día. Yo pienso, o sea, hay una voz en mí que está charlando todo el tiempo y ese tono de esta voz es que me plasma interiormente. O sea, si yo, bueno, salgo al mundo ahora, qué sé yo, puedo estar entusiasmada o imagínate que después salgo de aquí, eso no me gustó, siempre lo mismo. Y eso es lo que incide. Entonces ir a trabajar con esta vocecita interna es el concepto fundamental, ¿no? Como con este interlocutor interno o digamos monologuista básicamente, que está siempre torturándonos al fin y al cabo, ¿no? Reconocerlo y cambiarle la sustancia para que vibre de otra manera. Finalmente, Maitili, este producto artístico que nos ofreces y también estas prácticas de meditación saludables y también de búsqueda interna, ¿son catárticas? Es decir, ¿tratan de buscar en nosotros algo que nos ponga en crisis o sencillamente tienen que ver con algo que, bueno, va en una búsqueda más tranquila? Personalmente la uso más como, digamos, dado que para hacer un trabajo de catarsis sería necesario un contexto de contención y de apoyo que no es fácil tener en una ciudad, habría que pensarlo como un retiro o algo así. Pero yo abogo más a un trabajo de conexión con esta paz interior, con esta silencio, si quieres, que puede reproducir todo el tiempo. Si no, siempre necesita de alguien que te sostiene para hacer esto. Cuando en realidad volver a este centro de paz lo puedes hacer todo el día, todos los días, si reconoce la importancia de poderlo hacer.
Maitri, muchísimas gracias. Gracias. Esta Gracias. de arte y cultura aquí en la Biblioteca de la Legislatura. Muchísimas Gracias. gracias.